Seas un aficionado a la lectura o no, seguro habrás escuchado o tenés una idea de quién es Romeo y Julieta. Pero hagamos en unos minutos un resumen de esta obra para entender por qué es tan famosa. Si querés entender brevemente por qué fueron tan famosas algunas novelas, películas u obras teatrales, suscríbete y dale a la campanita de notificaciones. Y ahora, empecemos. Romeo y Julieta es una de las obras más populares del autor inglés William Shakespeare. Comenzó a escribirla en el año 1591, se presentó un 29 de enero de 1595 y fue publicada 2 años después. ¿Qué podemos encontrar en esta obra? Personajes. La obra gira en torno a Romeo y Julieta, los dos personajes principales que permiten el desarrollo de la trama romántica. Además de ellos, se presentan otros personajes secundarios, como los padres de Julieta, su primo, su nodriza, los sirvientes, y por el lado de Romeo, sus padres, su primo y los sirvientes. También entran en escena el príncipe de Verona, Mercurio, el conde Paris, entre otros personajes incidentales o episódicos del reparto que ayudan al desarrollo de la trama, como por ejemplo Rosalina y el fray Lorenzo. Argumento. Nos remontamos entre los siglos XIII y XIV a la ciudad de Verona, en la Italia del Renacimiento. Allí se nos presenta a dos familias enfrentadas, los Capuleto y los Montesco. Pese a la rivalidad entre sus familias, los jóvenes Romeo y Julieta se enamoran rápida y perdidamente. Poco después de conocerse, encontramos la famosa escena del balcón, donde Julieta admite su amor por Romeo, sin saber que él escucha escondido. Los jóvenes deciden casarse a escondidas y vivir juntos. No obstante, una serie de fatalidades y desencuentros provocan que la pareja escoja el suicidio, por decisión o por error, como única alternativa antes de vivir separados el resto de sus vidas. La muerte de ambos, sin embargo, supone la reconciliación entre las dos familias. Entre las célebres frases que esta obra nos ofrece, podemos encontrar las siguientes. Conservar algo que me ayude a recordarte sería admitir que te puedo olvidar. Ojos, mirad por última vez. Brazos, dad vuestro último abrazo. Y labios, que sois puertas del aliento, sellad con un último beso. O también, la despedida es tan dulce pena que diré buenas noches hasta que amanezca. Entre otras tantas conocidas. Técnicas literarias. Como mencionamos, la obra es una tragedia, un género dramático o teatral en el cual los personajes enfrentados entre sí están abocados inevitablemente a un destino fatal. La trama se desarrolla en 5 actos. Está redactada en su mayoría en verso, aunque también utiliza la prosa, especialmente para los personajes secundarios. El uso de las metáforas es extenso, al igual que diferentes técnicas utilizadas en los versos, como epitalamio, la rapsodia, la elegía y los versos blancos principalmente. Fluctúa entre tragedia y comedia, por ejemplo al utilizar calámbures o juegos de palabras como método de aumentar y mantener la tensión, particularmente al final, en la escena en la que Julieta encuentra a Romeo sin vida. Influencia. Romeo y Julieta es una de las obras más representativas de la literatura universal. Al ser una de las obras de teatro más conocidas y representadas, ha servido de inspiración para cantidad de trabajos posteriores. En el mundo del cine y la televisión, la música, la pintura, la escultura, el ballet y un largo etcétera. A tal punto, era de esperarse que también influyera en la cultura
Y esto es fácilmente comprobable. Por ejemplo, siendo algo muy normal llamar a un joven enamorado Romeo. ¿Y vos? ¿Leíste o viste alguna vez Romeo y Julieta? Hacenos saber la respuesta en tus comentarios. Si te gustó el video y querés ayudarnos a seguir creciendo, solo tenés que suscribirte y tocar la campanita de notificaciones. Compartí el video con quien pienses que puede serle útil y no te pierdas el próximo capítulo de la serie Sinopsis. Por Duques.